Hola de nuevo, bienvenidos a este video en el que estaremos hablando acerca de los fundamentos de métodos numéricos y para esta ocasión estaremos comenzando con dos operaciones muy sencillas de realizar, como lo es el caso de la suma y la resta. En los primeros videos de esta serie lo que veíamos era cómo utilizar los operadores de más y de menos para aplicarlos a dos valores, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un valor, vamos a suponer que un 5, utilizamos un operador y utilizamos otro valor. De esta manera es como nosotros podemos hacer una suma en un lenguaje, en nuestro lenguaje de programación, en este caso C Sharp. Pero en esta ocasión veremos unos ejemplos un poquito más complejos, ¿sí? Ahora vamos a suponer que en nuestro primer ejemplo lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos sumar todos los números enteros que hay entre el 1 y el 5. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que yo quiero hacer es, primero voy a buscar cuáles son todos los números enteros que hay entre 1 y 5. Bueno, tengo el 1, tengo el 2, el 3, el 4 y el 5. Y lo que yo quiero es sumar todos esos números, porque quiero la sumatoria de estos números que están entre 1 y 5. Tengo 1 más 2, más 3, más 4, más 5. Y el resultado es 15, ¿verdad? Muy sencillo. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera la sumatoria de todos los números enteros que hay entre 1 y 100? ¿Cómo haría eso? Pues repito el mismo procedimiento, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, y así sucesivamente hasta llegar al 100. Ahora se vuelve un poco impráctico, imagínense tener que hacer todo esto a mano o inclusive en una calculadora. Entonces es aquí donde C Sharp viene al rescate, ¿verdad? Lo que va a hacer es facilitarnos un poco la vida. Vamos a ver cómo podemos nosotros implementar una sumatoria de este tipo en C Sharp, ¿sí? Primero que nada, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros ahorita buscábamos la sumatoria que hay de todos los números enteros entre 1 y 5. Y después teníamos otro ejemplo entre 1 y 100. Pero, ¿qué pasa si nosotros lo queremos hacer del 1 al n? Bueno, ¿cómo lo implementamos esto en C Sharp? Pues vamos a hacerlo de una manera sencilla, ¿verdad? Primero que nada, vamos a definir una variable en donde yo pueda tener un valor de n, ¿sí? Donde yo solamente tenga que cambiar ese valor de n y me dé la sumatoria de todos esos números enteros que hay entre 1 y n. Entonces, ¿cómo vamos a definirlo? Vamos a utilizar una variable de tipo int, vamos a llamarle precisamente n, y vamos a asignarle un valor. Vamos a utilizar primero este valor que habíamos utilizado inicialmente, que es el 5. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos? Bueno, necesitamos una variable que nos almacene la sumatoria de todos los números, ¿verdad? Entonces vamos a definir nuestra variable, que también va a ser de tipo int, porque vamos a sumar números enteros, y vamos a llamarle suma. Inicialmente, ¿cuál es el valor de esta variable? Tenemos que asignarle un valor inicial, en este caso es un 0. ¿Por qué un 0? Bueno, porque antes de empezar a ejecutar nuestro programa, pues suma aún no tiene ningún valor distinto de 0. O sea, aún no se ha sumado nada, por lo tanto la suma es 0. Ahora, ¿cómo vamos nosotros ahora sí a llevar a cabo la sumatoria? Bueno, ya tenemos la variable n y la variable que me va a mantener a mí la suma. Ahora, recordemos que ya tiene el valor inicial como 0. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos repetir, ¿sí? O sea, queremos entrar en un ciclo en el que en el cuerpo lo que yo voy a hacer es actualizar ese valor de la suma, ¿sí? En la primera iteración, por ejemplo, lo que voy a hacer es a la suma que ya tengo, que inicialmente tiene un valor de 0, lo que voy a hacer es le voy a sumar el primer número. En este caso estábamos hablando del primer número entero, es el 1. Entonces yo quiero algo así como que mi suma sea igual al valor que tenía mi suma, ¿sí? Y agregarle, ¿qué? Bueno, el primer número de mi secuencia, ¿sí? En este caso, el primer número de mi secuencia es un 1. Pero no nada más eso, recuerden que tengo aquí una n, entonces, ¿qué es lo que quiero? Que en la segunda iteración, ¿cuánto va a valer eso? Tengo mi valor de suma,
aquí es punto y coma, ¿verdad? Tengo mi valor de suma y en la segunda iteración voy a tomar el nuevo valor que tiene aquí, o sea, en este caso ya es 1, voy a tomar ese 1, o sea, la suma más, ahora ¿cuál es mi segundo valor? Pues el 2, ¿verdad? Y la siguiente, pues lo que voy a hacer es tomar el valor que tenía de suma y a ese valor lo que voy a hacer es sumarle el siguiente, que es 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué tengo este suma igual a suma más algo? Bueno, suma, recordemos que es una variable que va a tomar un valor, a la cual le vamos a asignar un valor. ¿Cuál es ese valor? Bueno, en este caso le voy a asignar el valor que tenía anteriormente, más, en este caso, un valor, y en este caso los valores son los valores que tenemos en nuestra secuencia, ¿verdad? Así sucesivamente. Para 5, pues sí, sí es práctico, ¿verdad? Hacerlo. Vamos a ver cómo sería. Tengo suma igual a suma más 4. ¿Sí? Espero que vayamos entendiendo a qué me refiero con todo esto. Y el último era un 5, ¿verdad? Entonces voy a guardar mi programa. Pero antes de eso vamos a enviar el resultado a la pantalla, ¿verdad? Para nosotros poder ver cuál es el resultado. Después de aplicar estas operaciones, guardo mi aplicación, corro mi programa y voy a ver el valor de suma. ¿Sí? No se preocupen por esto simplemente es una advertencia de que nosotros asignamos un valor a n, pero no hicimos uso de ella, no se preocupen de eso. Vemos que la sumatoria es igual a 15. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo n igual a 100, por ejemplo? ¿No? Pues esto se va a volver más complicado, tendría que tener 100 instrucciones de este tipo. Pero ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues me voy a quedar solamente con una y la voy a repetir muchas veces. Si nos dimos cuenta que es la misma operación. Entonces recordemos, ¿cómo puedo repetir una instrucción muchas veces? Bueno, pues vamos a utilizar nuestra estructura tipo for, ¿verdad? Vamos aquí a inicializar un contador. En este caso, nuestro contador va a ser, lo vamos a llamar C. ¿Sí? Esto ya lo vimos en otro video, entonces vamos a acelerar un poquito el paso aquí. Voy a inicializar un contador en 1. ¿Por qué? Porque es el primer, en este caso es el primer número que yo voy a manejar aquí. Y después en cada iteración, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a verificar si esa C es menor o igual que, pues que mi N, ¿verdad? O en este caso mi 5, pero yo tengo aquí una variable N, entonces vamos a utilizar esa variable. ¿Sí? Punto y coma. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, actualizar el valor de mi contador. En este caso, mi contador se llama C. Y este símbolo de más lo que va a hacer es irme incrementando en cada iteración de 1 en 1, ¿verdad? El valor de mi C. Ahora yo quiero ejecutar esta instrucción muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a poner dentro de mi for. ¿Para qué? Para repetirla varias veces. Ahora, yo tengo aquí mi valor de mi suma, pero en lugar de este 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si yo corro así mi programa, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Guardo mi programa, lo corro, ¿qué es lo que veo? Un 5. ¿Por qué el resultado de suma es 5? Bueno, vamos a ver. En mi primera iteración, mi C vale 1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a checar si mi C es menor que 5, porque mi N vale 5. 1 es menor que 5, sí, entonces va a ejecutar esto de aquí. Entonces ahora mi suma inicialmente era 0. En la primera iteración, lo que va a hacer es de que ahora mi suma va a ser igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo suma que valía 0 más 1, ahora vale 1. Después mi C vale 2 y mi S ya vi que ahora vale 1, ¿sí? Entonces con eso en mente, vamos a continuar con la operación, ¿sí? En la siguiente iteración, mi suma vale 1, entonces en la siguiente iteración de suma más 1,
voy a tener 1 más 1 es 2. Y así si lo sigo repitiendo voy a llegar a 5, porque solamente estoy dando 5 iteraciones. Entonces quiere decir que algo está mal, ¿verdad? En esta operación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a cambiar este 1 y en lugar de irle sumando de 1 en 1 en cada vuelta, le voy a ir sumando el valor de mi C, ¿sí? Recordemos que el valor de mi C en cada iteración va a ir cambiando, ¿sí? En mi primera iteración C va a valer 1, en mi segunda va a valer 2, en mi tercera iteración va a valer 3, después 4 y después 5, ¿sí? Vamos a mantener un control de mi suma. Inicialmente mi suma vale 0, ¿verdad? Cuando entra a ejecutar este for la primera vez, lo que va a hacer es checar, mi C va a valer esto, ¿verdad? En cada iteración. En la primera vuelta C vale 1, entonces checa aquí, 1 es menor que 5, sí es menor que 5, entonces ahora sí ejecutamos esta instrucción. ¿Qué me dice esto? Bueno, que el nuevo valor de mi suma va a ser, le vamos a asignar ¿qué? El valor actual, que en este caso vale 0, más, ¿cuánto vale mi C ahorita? 1. Entonces ahora va a valer, mi suma ya no vale 0, sino vale 1. Ahora, la segunda iteración. 2 es menor que 5. Sí, 2 es menor que 5. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, le voy a asignar el nuevo valor de mi suma. Va a ser el valor actual que vimos que era un 1. Más, ¿cuánto vale mi C? Vale 2. Entonces ahora mi suma va a valer. Ya no vale 1, sino ahora va a valer 3. ¿Sí? Este es el nuevo valor de mi suma. Entonces, en la siguiente iteración, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora mi C vale 3. 3 es menor que 5, entonces se ejecuta otra vez aquí esta instrucción. Y tengo que mi suma vale 3. Más, ¿cuánto vale mi C? Vale 3. Entonces ahora tengo, mi suma ya no vale 3, sino vale 6. En la siguiente vuelta, ¿qué es lo que tengo? Se va a repetir lo mismo. 4 es menor que 5, entonces se va a ejecutar mi instrucción. Y ahora sí, mi suma vale 6 y mi C vale 4, entonces ahora ya mi suma ya no vale 6, sino vale 10. Y en la siguiente iteración mi C vale 5, entonces voy a checar C es menor o igual que 5, si es menor, entonces vuelvo a ejecutar. Y ahora mi suma, ¿cuánto valía? 10, más mi C ahora vale 5, entonces ahora tengo 15, ¿verdad? Entonces ya no tengo 10, sino ahora tengo 15. Vuelve a incrementar, ahora mi C vale 6, y 6 es menor o igual que 5, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no ejecuta y se sale. Y pasa el control a esta última instrucción. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, vamos a correr nuestro programa ahora sí, guardamos, lo corremos y vemos que tenemos el valor que esperábamos, que era un 15. Ahora vamos a correr para otros valores, vamos a utilizar un 3, ¿sí? Para poder hacer esto un poquito más rápido. Vemos que del 1 al 3, ¿cuántos dígitos vemos? Vemos 1, 2, 3. Hacemos la suma. 3 más 2, 5, más 1, 6. Y es precisamente lo que nosotros tenemos aquí. Ahora imagínense que podemos aumentarle a 100. ¿Sí? Yo corro mi programa. Tarán, esto es lo que veo. Aquí está mi respuesta. Y es un cálculo demasiado rápido, ¿verdad? Y yo lo puedo hacer igual para 1000. Ahí tengo mi sumatoria. O lo puedo hacer para 10.000. Vamos a hacerlo para 100.000 de una vez. Corremos nuestro programa. Y ahí vemos nuestra sumatoria, ¿verdad? Y es así como funciona una sumatoria. En este caso es un ejemplo muy sencillo. En otro video vamos a estar viendo qué pasa si agregamos restricciones, como por ejemplo la sumatoria de todos los números enteros que hay entre 1 y 100, pero solamente la suma de los números pares, por ejemplo. Entonces es ahí donde vamos a ver cómo continuamos con este proyecto, ¿verdad?